Me llamo Padre Alonso Márquez. Llevo más de 30 años sirviendo a Dios en la diócesis de Salamanca, España. La historia que voy a contar ocurrió hace 6 años, en una pequeña parroquia rural llamada San Vicente Mártir, un lugar silencioso, casi olvidado por el tiempo, rodeado por colinas, campos secos y un viejo cementerio al que nadie quería acercarse después del anochecer. Todo comenzó durante una restauración del templo. Una mañana, mientras revisábamos objetos antiguos para decidir qué conservar, encontramos un crucifijo de hierro, forjado, bastante deteriorado, que había estado guardado por décadas en la sacristía. Tenía un diseño extraño. Cristo estaba representado con una expresión de profundo dolor y algo en sus ojos. Algo en esa mirada no parecía humano. Decidimos colocarlo sobre el altar provisional. Mientras terminaban las obras, en esa misma noche, fui yo quien cerró la iglesia. Recuerdo perfectamente haber dejado todo en orden. Pero cuando volví a las 6 de la mañana para la misa, noté que el crucifijo no estaba en su posición original. No se había caído. No había huellas de que alguien lo hubiera tocado. Simplemente se había girado. El Cristo miraba directamente hacia la parte trasera del templo, donde una puerta lateral daba al cementerio. Pensé que había sido el viento. Aunque resultaba poco probable, el crucifijo pesaba casi 20 kilos. Y estaba fijado sobre mármol. Volví a colocarlo como debía y no dije nada. Al día siguiente ocurrió lo mismo y luego otra vez. Cada madrugada, Cristo se giraba lentamente durante la noche y siempre quedaba mirando hacia el mismo punto exacto del camposanto, en una esquina antigua, donde las lápidas ya ni siquiera tenían nombre. Decidí investigar. Consulté a los obreros que trabajaban en la restauración, a los monaguillos, incluso al sacristán. Nadie había visto nada. Empecé a sentir una inquietud que no me abandonaba. Un martes, después de la última misa, me quedé dentro del templo, con las luces apagadas, oculto detrás de los bancos. A la 1:23 de la madrugada, el ambiente cambió de golpe. No fue un sonido, ni una brisa. Fue como si todo el aire se hubiese vuelto más denso. Y entonces lo vi. Lentamente, el crucifijo empezó a girar. No hubo temblor, no hubo movimiento visible. Solo supe que en un parpadeo ya estaba mirando hacia la puerta del cementerio. Salí corriendo durante las siguientes noches. Dormía poco. Me obsesioné con esa dirección que el crucifijo señalaba. Fui al cementerio varias veces, incluso de noche, con una linterna y agua bendita. Pero nada, solo silencio, huesos viejos y tumbas olvidadas, hasta que una noche el sacristán me confesó algo que había callado por años. Su abuelo, también sacerdote, le había contado que en esa esquina del cementerio fue enterrado un hombre que murió excomulgado, un blasfemo que fue hallado muerto justo frente a la puerta de la iglesia, con símbolos paganos tallados en la espalda. Nunca se ofició misa por él, no hubo velorio, solo lo enterraron a escondidas, de madrugada, sin registro, sin nombre. No pude evitarlo. Comencé a celebrar misas por el descanso de esa alma, a rezar novenas, a bendecir esa zona del cementerio cada noche. Pero cada vez que lo hacía, el crucifijo reaccionaba. Ya no solo giraba, lloraba sangre al principio. Pensé que eran grietas, humedad, pero no, era líquido espeso, oscuro, con olor metálico. Mandé a analizar una muestra. Nunca me dieron resultados claros. Uno de los técnicos se negó a volver al templo. Las cosas se intensificaron. Comencé a tener pesadillas. En todas, la figura del Cristo giraba lentamente hasta clavar su mirada en mí, con una mueca de sufrimiento y rencor. Una noche soñé que la iglesia entera se venía abajo y que desde los escombros salía una figura sin rostro que caminaba hacia el cementerio con el crucifijo. Entre las manos tomé la decisión de retirar el objeto sagrado y llevarlo al obispado. Pero cuando fui a desmontarlo,
Noté que estaba completamente frío, como si lo hubiera sacado de un congelador, a pesar del calor de agosto. En cuanto lo toqué, escuché claramente una voz a mi espalda que dijo: Anel no quiere irse. Me giré y no había nadie. Se fue el día que entendí que no se trataba solo de una advertencia. El crucifijo no estaba maldito. Estaba señalando algo que la iglesia había querido olvidar. Esa noche, enterré el objeto bajo el altar, con tierra bendita y oraciones en latín. Desde entonces, nunca volvió a moverse pero el cementerio. El cementerio sigue igual. Frío, silencioso, y con esa esquina que nadie se atreve a pisar a veces. Durante la misa, siento como si alguien me observara desde afuera, y otras veces, en plena homilía, los niños pequeños miran hacia el fondo y preguntan: ¿quién es ese hombre parado al lado del cementerio? Yo no, porque sé que nadie debería estar allí. Me llamo Padre Julio Mena. Llevo más de 4 décadas como sacerdote católico, y los últimos 20 años he servido en una parroquia hispana en el sur de Florida, Estados Unidos. La historia que voy a contar es, sin duda, la más desconcertante que he vivido, y hasta el día de hoy no he podido darle explicación. Comenzó una noche de verano, cuando la humedad hacía que incluso dentro del templo se sintiera difícil respirar. En esa tarde había confesado a 3 personas y estaba por cerrar la iglesia. Eran pasadas las 8 mientras apagaba los candelabros del altar. Escuché la puerta lateral abrirse con lentitud. Pensé que era algún feligrés que venía a rezar. Me acerqué y vi a una anciana parada junto al confesionario. Llevaba un velo negro, ropa antigua, como de otra época, y en las manos sostenía un rosario completamente desgastado. Tenía la mirada baja, caminaba con dificultad. Sin decir una sola palabra, se arrodilló dentro del confesionario y comenzó: Padre, necesito confesar algo que nunca debió haber pasado desde el principio. Su voz me pareció extraña, era débil, quebrada. Pero lo que más me inquietó fue el tono. No parecía hablar como alguien arrepentida. Había algo en su forma de pronunciar cada palabra, como si estuviera recordando algo con placer, no con culpa. Comenzó diciendo que había trabajado en un convento hace muchos años, cuidando a monjas enfermas, pero que una de ellas, según sus palabras, había traído algo consigo, algo que no venía de Dios. Dijo que durante años esa monja sufría visiones, que hablaba idiomas extraños en medio de la noche, y que la Madre Superiora le había ordenado mantenerla encerrada en una celda subterránea. El demonio no saldría si el hambre lo mantenía débil, dijo la anciana. Yo pensé que estaba delirando, pero seguí escuchando. Ella relató, con detalles escalofriantes, cómo se encargó de alimentar a esa monja solo una vez por semana y cómo, con el tiempo, empezó a disfrutar el proceso. Me hablaba desde la oscuridad. Padre Ann me contaba cosas que nadie más sabía. Me prometió que yo nunca moriría sola, que siempre tendría a alguien que me escuchara. La confesión duró casi 10 minutos, pero antes de terminarla, hubo un silencio largo. Pensé que se había desmayado. Abrí la celosía y, para mi espanto, no había nadie, solo el rosario, colgado donde debería estar su mano. No escuché la puerta. No sentí pasos en nada. Revisé toda la iglesia esa noche. Ni rastro. Pensé que tal vez era una mujer sin hogar, con problemas mentales. Al día siguiente, comenté el hecho a un feligrés anciano que frecuentaba la parroquia desde niño. Al contarle cómo lucía la mujer y lo que había confesado, se quedó pálido. Me llevó hasta los archivos antiguos de la iglesia. Una fotografía en blanco y negro del año 1953. Era una imagen del personal del antiguo convento de las Hermanas del Dolor Eterno, demolido hacía décadas. Y allí estaba ella, la misma mujer, con el mismo velo. Esa noche no dormí. Y no fue la última vez que la vi. Cada miércoles
A la misma hora, la puerta lateral se abría, nunca hacía ruido, nunca hablaba fuera del confesionario, pero sí venía con una parte nueva del mismo relato. Contaba cómo la monja fue dejando de parecer humana, cómo se arrastraba por el suelo de piedra, cómo se alimentaba de insectos cuando no le traían comida, cómo la voz que salía de esa celda empezó a sonar masculina, profunda, como un eco que venía desde otro lugar. La última vez que la anciana apareció, su confesión fue corta. Dijo: ya se cumplió. Yo no puedo irme, pero tú sí. Gracias por escucharme. Después de eso, jamás volvió. Ni siquiera el rosario quedó esta vez. Pero los efectos continuaron. Empezaron a escucharse golpes en las paredes del templo, siempre desde el lado donde estaba el antiguo convento. Golpes rítmicos, a 3 por vez, como si alguien tocara desde adentro a una madrugada. Mientras oraba solo en la capilla pequeña, sentí que alguien se sentaba detrás de mí. No vi nada, no oí pasos, pero el banco crujió y una voz exactamente igual a la de la anciana susurró: la celda sigue abierta, padre. Desde entonces no he vuelto a orar en esa capilla. Después de las 10 de la noche, consulté al obispado, al archivo diocesano. Nadie quiso hablar del convento. Solo un sacerdote muy anciano, retirado hace años, me dijo por teléfono: usted la vio, ¿verdad? Siempre vuelve a buscar quien escuche lo que hizo, pero no le crea todo. Ella no solo cuidaba a la monja, ella también abrió la puerta hasta hoy. Me resisto a creer que estuve hablando con alguien que ya no está viva, pero las confesiones eran reales en la voz. Era demasiado precisa. Y hay noches, solo algunas, en que ese banco trasero vuelve a crujir. Y yo ya no me atrevo a mirar atrás. Me llamo Padre Ernesto Rivas Sané. He sido sacerdote durante más de 30 años, y durante 6 de ellos fui director espiritual en un seminario menor ubicado a las afueras de Guadalajara, México. Lo que voy a contar no forma parte de ningún informe oficial, ni fue comunicado al arzobispado. Y sinceramente, dudo que alguien hubiera creído una sola palabra. Si lo hubiera hecho, todo comenzó en el año 2009. Entre los nuevos seminaristas, había un muchacho llamado Elías Cordero, de 17 años, originario del norte del país. Desde el principio demostró tener un perfil peculiar. Era sumamente inteligente, reservado y disciplinado. Parecía absorber todo lo que se le enseñaba con una facilidad inquietante. Pero más allá de eso, lo que más llamaba la atención era su profunda vida interior. Pasaba largas horas en oración, casi siempre solo, y aunque eso no debería preocupar, había algo en su forma de mirar, algo que no terminaba de encajar. Durante su segundo año comenzaron los incidentes. Algunos seminaristas decían que lo escuchaban hablar solo por las noches, en voz baja, dentro de su habitación. Al principio creyeron que rezaba, pero pronto se dieron cuenta de que no usaba ninguna lengua conocida. Una madrugada, uno de los seminaristas mayores grabó el sonido desde el pasillo. El audio fue analizado posteriormente por un profesor universitario con experiencia en lenguas antiguas, y nos dijo que algunas palabras eran similares al copto, otras al acadio y algunas al sánscrito arcaico, pero la mayoría no pertenecían a ningún idioma registrado en una noche. Elías vino a buscarme a la capilla, visiblemente alterado. Me pidió confesión. Cuando estuvimos solos, se arrodilló y comenzó a hablar. Lo que me dijo esa noche fue tan perturbador que hasta hoy me cuesta repetirlo. Afirmó que desde niño escuchaba una voz cuando rezaba. Al principio creyó que era su ángel de la guarda, pero con el tiempo, esa voz comenzó a susurrarle secretos, nombres antiguos, fórmulas, símbolos, cosas que no comprendía ya en el seminario. Esa presencia comenzó a visitarlo en sueños. Según él, era una figura alada, con 6 alas cubiertas de ceniza, ojos completamente negros y una piel que parecía hecha de hierro oxidado. Decía llamarse Serial,
un arcángel caído que había sido condenado a vagar entre mundos. Esta entidad lo tentaba, le ofrecía conocimiento prohibido, lo instruía en lenguas extintas y le mostraba visiones de estructuras y símbolos que ningún ser humano debería comprender. Elías decía que su misión era aprender todo lo que Sariel le enseñaba y luego traicionarlo. Pensé en un brote psicótico. Le sugerí ayuda médica. Él se negó rotundamente. Me dijo: sí, dejó de escucharlo. Dejaré de existir y partir. De ese momento, los fenómenos se intensificaron. Durante la misa diaria, Elías entraba en trance. Sus ojos se volteaban, murmuraba frases incomprensibles. Una vez, mientras se encontraba en adoración, comenzó a sangrar por la nariz y a escribir en su cuaderno de notas, con una caligrafía que no era la suya. Los otros seminaristas comenzaron a temerle. Algunos pidieron ser trasladados. Yo decidí vigilarlo una noche. A eso de las 3 de la madrugada lo vi salir de su cuarto y caminar descalzo hacia la capilla antigua. Lo seguí sin hacer ruido. Se arrodilló frente al altar mayor y comenzó a hablar en una lengua que no reconocí. Lo hacía con una voz muy baja, pero firme, como si estuviera repitiendo un ritual. Cuando me acerqué, se giró lentamente hacia mí. Tenía los ojos completamente negros. Me dijo: en él vendrá cuando todo esté en silencio. Solo entonces me revelará su verdadero nombre. Esa fue la última vez que hablé con el Anei a la mañana siguiente. Elías no apareció en clase. Fui personalmente a su habitación. La puerta estaba cerrada por dentro, pero no había nadie. Revisamos todo el edificio, los jardines, la biblioteca, la cripta, y no había rastro de él. Lo que encontramos fue su cuaderno. Estaba lleno de símbolos escritos con tinta negra, mezclados con dibujos de figuras aladas, mapas imposibles y frases en lenguas que nadie pudo traducir. 3 días después, un trabajador del seminario encontró el cuerpo de Elías en el fondo de un pozo clausurado detrás del viejo convento. Pero cuando la policía intentó recuperar el cadáver, este había desaparecido. No había rastros de él, solo marcas de uñas en las paredes internas del pozo, como si alguien hubiera intentado salir o aferrarse desesperadamente. Después de ese episodio, varios seminaristas abandonaron la formación. El rector fue transferido y yo me mantuve en silencio, pero nunca volví a ser el mismo. En el cuaderno aún existe. Lo guardo bajo llave. He intentado destruirlo, quemarlo, pero las páginas no se consumen. A veces, por las noches, escucho un leve susurro que viene desde el cajón donde está escondido, un murmullo suave, como si alguien siguiera escribiendo: no, sí, Elías realmente fue tentado por un ángel caído, o si simplemente cruzó un umbral del que nunca regresó, pero algo se abrió dentro de él y temo que esa puerta salga abierta. Me llamo hermana Pilar. Fui monja benedictina durante más de 40 años y viví en un convento aislado en Galicia, al norte de España. El lugar se llamaba Santa María del Silencio, rodeado de colinas húmedas, bosques frondosos y una niebla constante que parecía vivir entre los muros de piedra. Aunque hoy ese convento ya no existe, fue abandonado y más tarde demolido por orden del obispado. Hay algo que nadie nunca registró oficialmente cada madrugada. A la misma hora, un coro invisible comenzaba a cantar dentro de la capilla antigua, un canto que, estoy segura, no venía de este mundo. La capilla estaba al fondo del claustro, cerrada desde hacía décadas, con las puertas selladas por dentro y por fuera. Había sido clausurada después de un incendio ocurrido en 1937, según los registros. Murieron allí varias religiosas, atrapadas en medio del fuego, mientras ensayaban los cantos litúrgicos de Pascua. Las causas del incendio nunca se aclararon, pero se decía que había sido provocado por un rayo. Aunque esa noche no hubo tormenta alguna durante mis primeros años en el convento, las hermanas mayores hablaban en voz baja sobre los cantos del alba. Decían que, si una permanecía en silencio total a partir de las 3:30 de la madrugada,
Podía escucharlos con claridad. Confieso que al principio pensé que eran supersticiones. Hasta que una noche desperté por un sonido lejano, casi imperceptible, como una melodía antigua flotando en el aire. Era un canto corel, femenino, armonioso pero melancólico. Why no? Venía de ninguna parte visible a la noche siguiente. Me senté en una banca del corredor que conectaba al ala vieja con el comedor. Eran las 3:23 cuando todo se volvió completamente silencioso. Ni los grillos se oían. Entonces comenzó primero un murmullo, luego una nota tenue, seguida por otra, y de pronto, la capilla vacía cantaba. Era un canto gregoriano, pero las voces parecían no seguir las reglas de ningún modo litúrgico conocido. Tenían una armonía imposible, como si estuvieran afinadas en otra frecuencia. Era bello, pero al mismo tiempo profundamente perturbador. A lo más aterrador era que nadie abría la capilla. Las puertas estaban selladas, y sin embargo, el canto salía de su interior como si decenas de voces estuvieran allí, vivas. Algunas hermanas decían haber visto luces danzando detrás de los vitrales rotos. Una vez, una de las novicias más jóvenes, Sor Teresa, intentó grabar el sonido con una pequeña grabadora de mano. Al día siguiente, desapareció. Su cama estaba intacta, su rosario colgado en el cabecero. La grabadora estaba en el suelo, aún encendida. Solo contenía 1 hora de un zumbido agudo constante, como una interferencia, y algo al fondo que, si uno escuchaba con atención, parecía un susurro en latín. Ningún experto logró entenderlo completamente, pero reconocieron palabras como lux, sacrificium y non redibit. Las autoridades eclesiásticas enviaron un sacerdote para investigar. Un jesuita viejo, el padre Aureliano, pasó 3 noches en el convento, sin hablar con nadie. Dormía en una celda al lado de la capilla. La última noche, tocó el timbre de emergencia y exigió hablar conmigo. Estaba pálido como un cadáver. Me tomó del brazo con fuerza y dijo: ese canto no es oración, hermana. Es una invocación. No están alabando a Dios. Lo están lamando a él, y no al que usted cree. A la mañana siguiente se fue sin despedirse. Días después, nos llegó la noticia de que había muerto de un infarto mientras oficiaba misa en otra diócesis. Desde entonces, el convento entró en un estado de tensión constante. Las noches se hicieron más pesadas. Las hermanas evitaban pasar cerca de la capilla. Algunas decían que al mirar por la rendija entre las maderas, se veían figuras femeninas flotando dentro, sin rostro, envueltas en hábitos negros cubiertos de ceniza. Intentamos organizar vigilias de oración para proteger el lugar, pero el canto nunca se detuvo. Cada madrugada, como un reloj macabro, las voces emergían del silencio y se elevaban durante exactamente 28 minutos. Luego, desaparecían como si nunca hubieran estado. El obispado finalmente decidió cerrar el convento. La razón oficial fue el deterioro estructural y el aislamiento, pero nosotras sabemos que fue otra cosa. El último día antes de partir, caminé sola hasta la capilla. Me arrodillé frente a las puertas selladas y recé. En ese momento, el canto comenzó, pero esta vez, una de las voces se adelantó a las otras y pronunció mi nombre. No lo imaginé. No lo soñé. Lo escuché con total claridad. No. Hoy vivo en una residencia para religiosas retiradas. Casi todas las noches, a la misma hora, despierto de repente. Sin saber por qué, me siento en la cama y me tapo los oídos. Pero en lo más profundo del silencio, aún creo oír esas voces. Voces que no deberían existir. Voces que siguen esperando a que alguien abra las puertas. Me llamo Padre Elías. Soy sacerdote católico desde hace 32 años, especializado en ritos de liberación y exorcismos autorizados por la diócesis de Springfield, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Lo que voy a relatar ocurrió en el invierno de 2015, dentro de la misma iglesia donde aún ofrezco misa a San Bartolomé Apóstol, una parroquia pequeña, construida en 1892, rodeada de árboles sin hojas, con vitrales oscuros que parecen llorar cuando llueve. Aquel fue el único exorcismo en todos mis años que me hizo dudar si estábamos enfrentando una posesión, o algo que no provenía ni siquiera del infierno común. El caso llegó a mí por intermedio de un colega franciscano de Milwaukee. Se trataba de una mujer de 42 años, casada, devota, sin historial médico aparente e integrante activa de su comunidad eclesial. Pero de pronto comenzó a tener episodios violentos durante la misa. Gritaba
blasfemias en idiomas que nunca había estudiado y se retorcía como si su cuerpo respondiera a otro ritmo, otra voluntad. Antes de autorizar el ritual, realizamos todas las entrevistas y descartamos causas psiquiátricas. Lo que más me inquietó fue que, durante las entrevistas, ella no manifestaba odio hacia lo sagrado. Al contrario, lloraba cuando veía un crucifijo. Pedía perdón constantemente. Y aún así, su cuerpo temblaba como si algo dentro de ella estuviera sufriendo con su fe. Programamos el exorcismo para una noche de jueves con muy poca gente presente. Solo yo, un seminarista llamado Matías que me asistía en silencio, y dos religiosas que rezaban desde el coro superior. Ella fue traída en una camilla, dormida, después de recibir tranquilizantes. La acomodamos frente al altar, donde encendí los cirios y abrí el ritual romano. Todo estaba en calma, hasta que comencé la segunda oración. En ese momento, el agua bendita del recipiente de bronce, una pila que estaba en uso desde 1903, empezó a vibrar. Literalmente, las ondas formaban círculos que iban hacia el centro, como si algo invisible descendiera justo encima de ella. No toqué la pila, me acerqué y, mientras leía el rito, rocié a la mujer con esa agua. Y fue en ese instante que ocurrió lo que aún hoy no puedo explicar. Dentro del agua, flotando en la superficie como un reflejo imposible, apareció un rostro. No era el de la mujer, ni el mío. Era un rostro masculino deformado, con los ojos cerrados, como si estuviera sumergido y observándonos desde abajo. El seminarista Matías también lo vio. Lo sé porque dejó caer el misal al suelo y retrocedió 2 pasos, murmurando: «Padre, ¿hay alguien en el agua?». Me acerqué, miré fijamente y lo confirmé. La imagen estaba allí, pero no como un reflejo externo. Era como si el rostro estuviera atrapado dentro del agua, respirando con dificultad, esperando que alguien lo sacara. Los labios comenzaron a moverse, aunque no emitían sonido. Movían sílabas que parecían formar palabras antiguas. Una de las religiosas gritó desde arriba: «Está diciendo nombres». Yo no podía distinguirlos. A la mujer en la camilla comenzó a convulsionar violentamente. Su voz cambió. Se volvió cavernosa, masculina, y repetía en latín la frase «an ego sam aqua mortuorum». Yo soy el agua de los muertos. En ese momento, todos los cirios del altar se apagaron de golpe y un hedor a carne húmeda invadió la nave principal. No era olor a azufre, era otra cosa, como si hubiera barro podrido mezclado con incienso. Continué rezando, pero sentí una presión en el pecho que casi me obligó a arrodillarme. El seminarista comenzó a llorar sin control. La mujer en la camilla empezó a levitar, apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que su cuerpo quedara tenso como una tabla. El rostro en el agua seguía allí, ahora con los ojos abiertos, ojos que me miraban directamente. Tenía pupilas blancas, sin iris, y una expresión de terror absoluto. En un acto de impulso y desesperación, tomé la pila de bronce y la volqué sobre la mujer. No fue una decisión litúrgica, sino instintiva. En ese mismo instante, la imagen desapareció. La mujer cayó de golpe y las luces del templo parpadearon como si algo hubiera sido expulsado. Una de las paredes del altar, justo detrás del crucifijo, se agrietó levemente. Terminamos el ritual esa madrugada. La mujer despertó horas después, sin recordar nada, aparentemente libre. Pero algo en mí sabía que eso no había terminado. Semanas más tarde, revisamos las cámaras de seguridad del templo. El audio estaba distorsionado, lleno de zumbidos, pero había un fragmento que me heló la sangre. En el minuto exacto en que el agua cae sobre la mujer, se escucha una voz muy débil, una voz de niño, que dice en inglés: «And help me, I'm still here». Aún estoy aquí. Desde entonces, cada vez que uso esa pila de agua bendita,
observo su superficie. Hay días en que el agua burbujea sin explicación, otros en que permanece tan quieta que parece un espejo sólido. Pero volví a ver el rostro. La parroquia aún permanece abierta, pero ya no realizo exorcismos allí. Esa noche entendí que hay algo más profundo que la posesión, algo que puede habitar incluso en lo sagrado, algo que observa desde abajo, esperando el momento justo para volver a salir. Me llamo Padre Tomás, soy benedictino y llevo casi 4 décadas viviendo en el monasterio de San Miguel Arcángel, ubicado en las afueras de Monterrey, México. Es un lugar apartado, silencioso, rodeado por cerros y un aire denso de recogimiento. Aquí los días son rítmicos y las noches eternas. Lo que voy a contar sucedió hace 11 años, pero aún hoy nadie dentro de estas paredes lo menciona en voz alta. No por miedo a recordar, sino porque hay cosas que no deben ser despertadas. Cada año recibimos a nuevos jóvenes que desean iniciar su camino en la vida monástica. Vienen con esperanza, vocación, y muchos de ellos cargan con heridas invisibles. En aquel enero de 2014 llegó un muchacho que desde el primer momento nos pareció distinto. Se llamaba Isaac. Tenía apenas 19 años y venía de Hermosillo. Silencioso, extremadamente educado, pero con una mirada como si hubiese visto demasiado para su edad. Durante las primeras semanas cumplía con todo. Oraba, se levantaba antes del primer canto, comía en silencio. Sin embargo, había algo en el que comenzó a inquietarnos. Nunca hablaba de su pasado. Nunca miraba a nadie directamente a los ojos. Y lo más extraño de todo, no proyectaba sombras como suena. Al principio lo notamos como una coincidencia. Pensábamos que era por la posición del sol o la iluminación tenue del monasterio. Pero no, lo observamos varias veces, en diferentes horarios, con distintas fuentes de luz. Incluso con una vela directamente frente a su cuerpo, nada en el piso. Seguía limpio, inalterado, como si la luz pasara a través de él. Se lo comenté al padre Abad. Me pidió prudencia, que no hiciéramos juicios apresurados. Pero en un lugar como este, donde todo es símbolo, uno aprende a escuchar los signos. Las cosas comenzaron a empeorar cuando Isaac fue asignado a dormir en una celda antigua, junto al ala este del monasterio. Esa zona había estado cerrada por años tras una serie de reformas que nunca se completaron. Desde que él se mudó allí, algunos hermanos comenzaron a escuchar pasos por la noche, pasos descalzos, y lo más perturbador, cantos en una lengua que ninguno de nosotros reconocía. No era latín, no era griego. Sonaban como oraciones, pero cargadas de una tristeza que helaba la sangre. En una noche decidí observar en silencio desde el corredor. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché una voz profunda saliendo desde su celda. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Isaac estaba de rodillas frente a una pequeña imagen de San Benito, pero hablaba en ese idioma extraño, con una entonación grave, como si fuera otra persona. Cuando me acerqué un poco más, se detuvo en seco, giró lentamente la cabeza y me dijo con voz neutra: él también ora aquí. No dormí esa noche. Días después, el hermano Mateo, un monje anciano y casi ciego, me confesó algo que me heló la sangre. Me dijo que sentía un frío intenso cada vez que Isaac pasaba a su lado. No es un muchacho, me susurró. No, del todo. Yo intenté convencerme de que eran percepciones exageradas, hasta que vi con mis propios ojos. Lo que cambió todo, estábamos en la capilla durante la oración de completas. Era una noche de tormenta. Isaac estaba sentado en el banco del fondo. Cuando nos pusimos de pie para recitar la oración final, una vela se apagó sola justo a su lado. En ese instante,
Su figura proyectó una sombra, pero no hacia el piso. Su sombra se extendía hacia el techo en dirección contraria a la luz. Y esa silueta tenía una forma distinta a su cuerpo. Era más alta y parecía tener cuernos al interrumpir la oración. Todos lo vieron. El ambiente se volvió pesado. El abad nos ordenó terminar el rito rápidamente y nos retiramos en silencio. A la mañana siguiente, Isaac ya no estaba. Su celda estaba vacía, impecable, como si nunca hubiera dormido allí. Pero sobre su cama había una única cosa, arrancada de la Biblia, abierta en el libro de Job, capítulo 4, versículo 15. Y un espíritu pasó ante mi rostro, hizo que el pelo de mi piel se erizara, a nadie lo vio salir. Revisamos los portones, las cámaras, a nada. Era como si se hubiera desvanecido. Días después, algunos monjes comenzaron a tener pesadilla. Tus diferentes, pero con un elemento en común en sus sueños. Isaac aparecía parado al borde de sus camas, sin sombra, con los labios moviéndose, pero sin emitir sonido. En el ala este del monasterio fue clausurada nuevamente. Desde entonces, la celda que ocupó permanece sellada, con una cruz de madera en la puerta y una vela encendida día y noche. A nadie entra y nadie habla del novicio, sin sombra, pero a veces muy de madrugada. Cuando el viento sopla fuerte entre los corredores, aún se escucha esa oración en lengua muerta, aquel canto apagado, triste, como una presencia que nunca se fue del todo. Me llamo Padre Elías. Soy sacerdote desde hace 32 años, y lo que voy a contar sucedió en una antigua iglesia rural ubicada en la provincia de Burgos, al norte de España. Se trata de la parroquia de Santa Lucía Mártir, un templo que ha sido testigo de generaciones enteras, de rezos interminables y, últimamente, de algo que no tiene explicación humana. La iglesia fue construida en el siglo XVI por monjes cistercienses. A pesar del paso del tiempo y el deterioro de las piedras, se conserva firme y activa para las misas dominicales y los actos religiosos más importantes del pueblo. El órgano, sin embargo, había dejado de funcionar así a décadas. Era un instrumento enorme, imponente, ubicado en la parte superior del coro. Según los registros parroquiales, fue instalado en 1832 y electrificado en los años 70. Pero un cortocircuito en 1998 lo dejó completamente inutilizable. Desde entonces, estaba allí solo como decoración, sin ningún tipo de conexión eléctrica. Todo comenzó una madrugada de diciembre, cuando me desperté alrededor de las 2:30 por una melodía extraña. Al principio pensé que era un sueño, pero el sonido era real. Provenía de la iglesia. Me levanté, miré por la ventana de la casa parroquial, que está justo frente al templo, y vi las puertas cerradas y todo oscuras. Sin embargo, lo que escuchaba era, sin duda alguna, el órgano de tubos. Tocando, me vestí apresurado, tomé mi linterna y crucé el patio cubierto de escarcha. No había señales de que alguien hubiera entrado. La puerta principal estaba cerrada con llave, como yo mismo la había dejado. Pero dentro, el sonido persistía. No eran notas al azar. Era una pieza antigua que reconocí al instante: Dies Irae, una secuencia litúrgica usada en misas de difuntos. Entré temblando, no solo por el frío, sino por una sensación profunda de que algo no estaba bien. En cuanto crucé la puerta, música se detuvo. El silencio era absoluto, casi agresivo. Subí lentamente hacia el coro. No había nadie. El órgano estaba quieto, pero el aire allí estaba denso, cargado, como si alguien acabara de abandonar el lugar segundos antes. No mencioné nada esa noche. Al día siguiente, hablé con don Fermín, el sacristán, un hombre ya mayor que conoce cada rincón del templo. Al contarle lo sucedido,
Se quedó en silencio largo rato. Finalmente me dijo: eso ya lo vivió el padre Augusto en los años 80 y antes también don Celestino. En los 40 desde ese día empecé a prestar atención y sí, durante semanas, casi siempre entre las 2 y 3 de la madrugada, el órgano volvía a sonar. Yo mismo grabé varias veces el audio desde mi hija, siempre melodías sombrías, himnos antiguos, canciones fúnebres. Lo inquietante es que nunca había luz. El órgano no estaba conectado a nada. No había electricidad, cables, ni mecanismo alguno que pudiera mover sus teclas. En una noche particularmente extraña fue la del 5 de enero. Había una fuerte nevada. El pueblo entero estaba sin luz por una falla eléctrica. Sin embargo, a las 2:17, el órgano comenzó a sonar nuevamente. Esta vez decidí no ir solo. Llevé conmigo a 2 seminaristas que estaban pasando el invierno en la parroquia. Cruzamos el patio juntos y abrimos con cuidado la puerta del templo. Lo que vimos adentro fue algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. El órgano sonaba por sí solo, con fuerza. Frente a él, en el banco de madera, estaba sentado alguien, un hombre de espaldas, vestido con lo que parecía una sotana antigua. Estaba completamente inmóvil. Las manos posadas sobre las teclas no se movían, pero la música seguía. Uno de los seminaristas se desmayó. El otro comenzó a rezar en voz alta. Yo intenté hablar. Pregunté: ¿quién eres? La figura lentamente la cabeza, y aunque no pudimos ver su rostro del todo, sí notamos que sus ojos brillaban como 2 carbones encendidos. El aire se volvió helado. Las velas encendidas en el altar se apagaron todas al mismo tiempo. Y entonces no caminó, no se esfumó lentamente, simplemente dejó de estar ahí. Después de esa noche, encontré en los archivos una carta del año 1911, escrita por un sacerdote de nombre Nicolás. Mencionaba que un antiguo organista, Fray Severino, se había quitado la vida adentro del templo luego de años de aislamiento. Decía en su carta que su música era su única conexión con Dios, y que seguiría tocando aunque su alma quedara atrapada. Desde entonces, cada invierno, el órgano vuelve a sonar. A veces solo una vez por semana, otras durante noches seguidas. Cuando esto ocurre, siempre dejamos una vela encendida junto al instrumento, no como parte de un rito, sino como una señal de respeto, como un reconocimiento a esa presencia que sigue allí, año tras año, tocando para los muertos, tocando desde el más allá. Y cada vez que lo escucho, me pregunto si realmente estamos solos en ese templo. O sí, como dijo aquel organista olvidado, hay almas que jamás abandonan la casa de Dios. Me llamo Padre Ricardo. Soy exorcista desde hace más de 15 años. Y lo que voy a relatar ocurrió en una iglesia ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, hace apenas 6 años. A pesar de la distancia con mis raíces, soy originario de México. Fui enviado a esta parroquia hispana para asistir a comunidades que conservan con mucha devoción las tradiciones católicas. Lo que viví allí marcó mi vida para siempre, porque enfrenté algo que no solo desafiaba mi fe, sino que rompía todas las reglas de lo que conocemos sobre la posesión demoníaca. Era una mañana común. Estaba organizando los archivos del despacho parroquial cuando recibí la visita de una mujer que se identificó como Carmen. Venía acompañada de su hija Lorena, una joven de unos 28 años, visiblemente desgastada. Su rostro tenía una expresión vacía, la piel pálida y los labios resecos. La madre explicó que Lorena llevaba semanas sin dormir, murmurando cosas en lenguas extrañas, rasguñando las paredes y repitiendo nombres que nadie reconocía. La habían llevado a varios médicos, psicólogos e incluso a un centro psiquiátrico, pero nada funcionaba. Acordamos realizar una primera evaluación espiritual. Normalmente
Eso implica rezar frente a objetos sagrados, recitar ciertas oraciones y observar la reacción. Pero con Lorena no fue necesario tanto. Apenas entró al templo y vio el crucifijo sobre el altar, se detuvo en seco y comenzó a reírse. Una risa seca, hueca, que no parecía salir de una mujer joven, sino de algo antiguo, enterrado. Esa noche iniciamos el primer rito. Estábamos presentes yo, 2 diáconos, la madre de Lorena y una religiosa de confianza que me ayudaba en casos extremos. La joven fue colocada en una silla reforzada, rodeada de sal bendita y con un crucifijo sobre el pecho. Apenas comenzó a leer la oración de San Miguel, la temperatura del ambiente bajó de forma violenta. No había viento, pero las velas comenzaron a parpadear como si estuvieran al aire libre en Lorena. Con los ojos cerrados, empezó a hablar en voz baja. No era español ni inglés. Reconocí algunas frases en arameo, otras en griego antiguo y algo que parecía latín, pero alterado. Cuando abrí el misal para continuar, ella abrió los ojos y me miró con una sonrisa aterradora. No eres digno de ese libro. Tú también has fallado. Me congelé. Nadie sabía lo que ocurrió hace años en México, cuando era joven y cometí un error grave con una feligresa. Lo confesé, hice penitencia, pero nunca lo hablé con nadie en Los Ángeles. Y sin embargo, allí estaba esa cosa, sacando mi pasado a la luz como si leyera mi alma. Pensé que era una coincidencia, pero entonces volvió a hablar, mirando al primer diácono. ¿Y tú? ¿Cuántas veces visitaste esa casa, la que tu esposa no conoce? El hombre se puso pálido, bajó la mirada y no dijo una palabra. Luego miró a la religiosa. Tu hermano no murió en un accidente, ¿cierto? ¿Vas a seguir fingiendo? Uno por uno, empezó a revelar pecados ocultos, cosas que nadie había dicho en voz alta, secretos enterrados desde hacía décadas. Algunos comenzaron a llorar. La madre de Lorena se desmayó cuando la entidad dijo que ella había deseado el aborto cuando supo que estaba embarazada. Yo intenté continuar, pero el ambiente se volvió irrespirable. Había un olor fuerte a azufre, las paredes crujían como si fueran a derrumbarse, y una voz, no la de Lorena, sino una tercera, comenzó a hablar desde detrás del altar. Aunque no había nadie allí durante los siguientes días, realizamos 3 sesiones más. Cada vez era peor. La joven ya no dormía, no comía, y su cuerpo comenzó a mostrar señales de deterioro. Las pupilas cambiaban de forma. La piel tenía marcas extrañas como símbolos quemados. Y en una ocasión, cuando le puse agua bendita sobre la frente, esta comenzó a hervir literalmente en bay como salía vapor, y la piel se enrojecía. En la última noche, cuando ya habíamos perdido la esperanza, algo inesperado ocurrió. Lorena gritó con fuerza, como si la estuvieran desgarrando desde dentro. Luego su cuerpo se arqueó y sus ojos quedaron completamente en blanco. Una sombra cruzó la iglesia a gran velocidad. Nadie vio de dónde vino, ni a dónde fue. Solo sentimos un viento helado y un olor aún más intenso. La joven cayó al suelo. Cuando despertó, no recordaba nada. Ni los días anteriores, ni los rostros, ni siquiera su nombre. Hoy en día está bien. Asiste a misa, tiene un trabajo estable, y su madre agradece a Dios cada día. Pero quienes presenciamos ese exorcismo, no volvimos a ser los mismos, porque entendimos que hay entidades que no solo quieren destruir el cuerpo, quieren exponer el alma, quieren dejar al descubierto lo más profundo, lo más oscuro. Y lo hacen no solo para burlarse, sino para quebrarnos desde dentro. Desde esa experiencia, nunca realizo un exorcismo sin antes confesarme y preparar mi espíritu con ayuno, porque sé que si dejo una sola puerta abierta, ellos lo sabrán y no dudarán en usarla. Y si alguna vez escuchas a alguien decir que los demonios solo gritan y escupen, no les. Los más peligrosos no hacen ruido, te miran
sonríen y te dicen la verdad que más temes oír. Me llamo Padre Julián. Soy sacerdote jesuita desde hace más de 30 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una antigua misión ubicada en la Sierra de Chiapas, México. No es una historia que me agrade recordar, pero hay cosas que simplemente no se olviden. Y esta es una de ellas. Sucedió durante un periodo en el que estuve asignado a la misión de San Bartolomé, un lugar apartado que parecía detenido en el tiempo, rodeado de montañas y cubierto por una espesa niebla casi todo el año. La misión fue construida por misioneros jesuitas en el siglo XVIII, justo encima de lo que, según los pobladores locales, era un sitio ceremonial indígena, considerado maldito desde tiempos inmemoriales. Los ancianos del pueblo hablaban con miedo. Decían que en ese cerro no crecían árboles, que los animales evitaban el lugar y que los muertos ahí no descansaban cuando la construcción ya estaba bastante deteriorada. Muros cruzos de piedra, pasillos largos y una capilla principal con un campanario cubierto de musgo. La humedad lo impregnaba todo, y por las noches era común escuchar golpes extraños, pasos que se arrastraban, como si alguien caminara descalzo por los corredores, pero cuando salíamos a investigar, nunca había nadie. A una tarde, revisando documentos viejos en la sacristía, encontré un plano original de la misión, dibujado a mano y fechado en 1799. Me llamó la atención que en el diseño aparecía un pasillo que conectaba la capilla con lo que parecía una celda o cuarto oculto. Aquel pasillo no existía en la estructura actual. Pensé que quizás había sido demolido o bloqueado con el paso del tiempo. La curiosidad me llevó a inspeccionar la zona con mayor detalle. Toqué las paredes, golpeé algunas secciones con los nudillos y en una parte específica, detrás del altar lateral, el sonido era hueco. Llamé a los 2 sacerdotes que me acompañaban en la misión, y entre los 3 decidimos remover parte del muro con herramientas básicas. Descubrimos una puerta de madera podrida, oculta tras capas de piedra y yeso. Estaba sellada con clavos antiguos y marcas extrañas grabadas alrededor, como símbolos que jamás habíamos visto. Con esfuerzo logramos abrirla. Un aire denso y rancio salió del interior, acompañado de un olor fuerte a moho, tierra húmeda y algo más. Algo parecido a carne en descomposición. Lo que encontramos fue un pasadizo de piedra angosto, mal iluminado, con una ligera pendiente descendente. No aparecía en ningún plano moderno. Medida que avanzábamos con linternas, comenzamos a ver grabados en las paredes figuras grotescas, símbolos paganos, animales con rostros humanos, ojos en espiral y palabras en lenguas desconocidas. Todo parecía tallado con desesperación, con rabia, como si alguien hubiese intentado advertirnos o invocar algo. Al final del pasillo había una celda tallada directamente en la roca. Dentro había un altar improvisado, velas negras consumidas, restos de huesos pequeños y manchas oscuras en el suelo que claramente eran de sangre. Lo más perturbador fue ver una cruz invertida incrustada en la pared del fondo, rodeada por una especie de círculo formado con cabellos humanos entrelazados. En un rincón de la celda encontramos restos humanos, un esqueleto completo en posición fetal, con el cráneo completamente aplastado contra la piedra. No había signos de derrumbe, era como si algo lo hubiera aplastado intencionalmente. Salimos de ese lugar en silencio, temblando. Cerramos la puerta y rezamos toda la noche. Al día siguiente, uno de los sacerdotes que me acompañó, el padre Esteban, empezó a murmurar frases extrañas en una lengua que no conocíamos. Lo llevamos con un lingüista local que dijo que eran palabras en una variante antigua del náhuatl, donde repetía una y otra vez Ixiptla ya despertó. Ixiptla viene por nosotros.
Más tarde supe que Xiptla era un término usado por las antiguas culturas mesoamericanas para referirse a una representación viviente de un dios, usualmente una persona elegida para encarnar a una deidad. Antes de ser sacrificada, las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Se escuchaban cánticos provenientes del subsuelo. Las campanas de la iglesia sonaban solas en la madrugada, y en la capilla aparecían manchas oscuras en las paredes, con forma de manos extendidas. El padre Esteban fue trasladado de urgencia y nunca más regresó. Pocos días después, la diócesis ordenó el cierre definitivo de la misión. Oficialmente se dijo que era por daños estructurales, pero todos los que estuvimos allí sabemos. La verdad, ese pasillo jamás debió ser abierto. Esa celda nunca debió ser encontrada. Hoy, la misión permanece abandonada, cubierta por la maleza y el silencio. Algunos lugareños dicen que por las noches aún se escuchan rezos antiguos provenientes del subsuelo y que hay sombras que caminan entre los escombros, siguiendo un camino que no está en ningún plano. Y aunque el pasillo fue tapiado y sellado, nuevamente, yo sé, en el fondo de mi alma, que algo quedó allí dentro.